profesora, ¿no? Entonces, en uno podemos decir que el agua entra. Ahora imagínense, ahorita regresamos a nuestro esquema de la célula, donde está la epidermis, hay células. Si el agua atraviesa la célula de la epidermis es por ósmosis, si atraviesa las células del parénquima es por ósmosis, si entra a cada vez que entre a las células va a ser por ósmosis. Pero ahora díganme, el agua, si ustedes lo ven en nuestro esquema, ¿qué ondas, Maribenita? ¿Sigues jugando? Si ustedes ven en nuestro esquema, el agua atravesó aquí la membrana, perfecto, ósmosis, luego sigue, luego pasa por los plasmodesmos, sigue a la célula B, luego pasa por el plasmodesmo, sigue a la célula B, C. Aquí en 2, ¿cuál es el mecanismo de entrada, digámoslo así, a la célula B? ¿Cómo se está transportando aquí? De hecho, desde aquí, donde estoy, si ven el cursor, desde aquí, ¿cómo está transportándose el agua a través de las células, dentro de las células? ¿Por el gilema, profe? Vean, voy. Se cerró. ¿Qué ondas con...? Yo no sé, miren, estaba trabajando con el otro grupo muy bien y ahorita se cerró el... Bueno, imagínense en su esquema, vean su esquema hasta dónde está el gilema. Vean en su esquema dónde está el gilema. Chispas. ¿Ya lo vieron? Miren, nosotros estamos en la epidermis, aquí afuera, aquí. Luego atravieso el parénquima, luego llego a la endodermis y luego hasta acá está el gilema. Donde yo les estoy dibujando ahorita es aquí, en esta parte. Nosotros, ubíquense en el esquema, en el otro esquemita que estamos haciendo. Ubíquense en este esquema aquí. Las células que les estoy dibujando es aquí, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos ahí. Aquí no hay gilema. ¿Por qué? Porque aquí son las células del parénquima. Entonces, entramos células del parénquima, incluso pueden decir células del epidermis. Por ahí pónganle una notita si ustedes quieren. Células del epidermis y células del parénquima. Entonces, todavía no llegamos al gilema. Y entonces estamos dentro de la célula, donde hay citoplasma. Ahora díganme, aquí ya dijimos, si entra la célula y atravesó la membrana, lo hizo por ósmosis. Pero ¿qué pasa en el siguiente camino? O sea, aquí sigo hablando de ósmosis en el 2, ¿o de qué estoy hablando ahí? De difusión. ¿Quién me está hablando? El número 26. Es que se había comentado antes que se hacía a cortas distancias, pero... El número 26, Jesús Uriel. Sí. Entonces, ¿están de acuerdo con su compañero Jesús? Hay que ser solidarios. Jóvenes. ¿Sí están de acuerdo o no? Más o menos, yo creo que sí, yo creo que no. En mi caso, profesora, creo que sí, porque, bueno, mencionó que este esquema representaría a la epidermis, ¿no? Uh-huh. Bueno, A la epidermis y al parénquima, muy bien, sí.
Así es que nos había mencionado la clase pasada que el movimiento de agua en el caso de la difusión se da en la epidermis, la ósmosis en la endodermis y el flujo de masas en el xilema, si no me equivoco. Pero miren, muy bien. Muchas gracias por lo que nos acaba de decir su compañera. Pero fíjense, aquí ustedes sigan nada más la línea amarilla. Aquí para pasar de la célula A a la célula B, ¿atravesó membrana? No atraviesa membrana, y de la célula B a la célula C, si pasa por los... O sea, si sigue solo el camino de las células, el interno, nunca, ya no va a atravesar membrana, solo la atravesó una vez. Cuando la atraviesa una vez, pues decimos ósmosis, pero si después ya el interior de la célula no atraviesa membrana, ahí el agua pasa a través de las células pasa a través de las células. Ay, ¿qué otra? Ok. Entonces, a través de las células a través de plasmodesmos, entonces el agua va a pasar a través de estos espacios dentro de las células por difusión. Y ya dijimos que en realidad difusión y ósmosis es básicamente lo mismo, solo que ósmosis si atraviesa membrana, ¿no? Aquí ya no tiene que atravesar membrana y el paso del agua se va a facilitar. Si ya no atraviesa membrana, el paso del agua va a ser mucho más fluido, mucho más rápido, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestro esquema, el agua va a ir por los espacios extracelulares, por toda esta parte, puede ir vía, ya lo dijimos, apoplasto por difusión, o puede ir vía simplasto por ósmosis cuando atravesó la membrana y por difusión cuando sigue a través de plasmodesmos. Entonces, el paso del agua desde la epidermis hasta aquí puede ser vía simplasto y vía apoplasto. Profe, ¿y puede cambiar de vía o solo va a seguir una vía? No. Bueno, ahorita veo. Sí puede cambiar. Agua. Ahora, fíjense, en realidad lo que hace el agua es pasar por donde más se le facilite. Por ejemplo, la vía apoplasto va a ser una vía muy fácil, porque ahí imagínense que solo son espacios. Y ahí no va a haber sustancias y cosas trabajando como hay dentro de la célula. Acuérdense, aquí en la célula hay una enorme actividad, hay un montón de organelos, está la vacuola, está... Obvio, el agua va a entrar, pues sí, el agua entra. De hecho, tiene que entrar porque las células tienen que tener agua. De esta agua que está jalando la raíz del suelo para llevársela, de esta agua que está jalando la raíz del suelo para llevársela hasta xilema y luego hasta donde están las hojas, todo ese paso, obvio a su paso el agua tiene que ir llenando los tejidos. En este caso, pues tiene que haber agua dentro de cada una de estas células. Ahora, obvio, si el agua no atraviesa membranas, si atraviesa membranas significa un poco mayor de esfuerzo, un poco mayor de
dificultad, si lo queremos ver así, para entrar a la célula. No dificultad, pero sí más esfuerzo. Entonces, el agua siempre va a buscar el camino más fácil, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, digamos que visto así, la vía apoplástica se va a favorecer en toda esta parte, mayormente, digamos, para el mayor flujo de agua. ¿Por qué? Porque como son espacios, el agua puede pasar más rápido. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar en mayor cantidad. Si atraviesa membrana, imagínense que es como una barrera. Cuando ustedes corren en una superficie plana o cuando ustedes corren con obstáculos. Entonces, si ustedes son muy buenos, van a correr en la superficie plana muy rápido, ¿no? Van a llegar a lo mejor en 100 metros, pues que 10 minutos, por ponerle un número. Pero si es por obstáculos, también pueden ser muy buenos, pero como tienen que estar saltando ese brinco, pues les va a disminuir tiempo. Entonces van a llegar a los 100 metros en más tiempo. ¿Por qué? Porque implica un mayor esfuerzo. Para el agua es lo mismo. Entonces, en esta parte de epidermis hasta endodermis, se va a dar por las dos vías, ¿no? Apoplasto y simplasto. Y digamos que la mayor cantidad de agua es por apoplasto. Y lo que decía su compañero, ¿el agua puede entrar y salir? Sí, puede cambiar de vía, sí. ¿Por qué? Porque el agua, imagínense, voy a poner en azul porque en amarillo casi no se ve. Imagínense que el agua ya entró a estas células en la vacuola y obvio ahí en el citoplasma, y después entra más agua y tiene que salir. Entonces a lo mejor sale a la siguiente vía simplasto o a lo mejor sale vía apoplasto. Y a lo mejor el agua que viene aquí vía apoplasto entra aquí a la célula vía simplasto. ¿Por qué? Porque tiene que llenar también la celulita de agua y a lo mejor después sale un poco a los espacios y sigue. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede estar cambiando de vía, ¿no? Sí, pero que mayoritariamente se va a favorecer esta de vía apoplasto para, digamos, mayor flujo, mayor cantidad de agua y más rápido. Pero va a tener que entrar también vía simplasto, solo que, o sea, pensando en una lógica, pues todas las células tienen que tener agua. Entonces, en todo momento tiene que entrar agua a cada una de las células, porque el agua no solo va a llevar el trayecto de entrar, recorrer e ir a la superficie. No, el agua también tiene que llenar cada una de las células que se encuentran en el camino. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Ahora, imagínense que después de tantos rayones, bueno, entonces ahora imagínense que el agua que viene vía apoplasto por los espacios intercelulares, aquí estoy. Entonces, imagínense que viene por los espacios intercelulares, viene y quiere seguir por los espacios intercelulares. ¿Quién se lo prohíbe? La banda de Caspari de la endodermis. Exactamente, quien impide el paso vía apoplástica es la banda de Caspari. Ya no va a poder pasar. Entonces aquí toda tiene que entrar a la célula. El agua tiene que entrar a la célula. Entonces, el agua, anótenlo por ahí, el agua viaja desde la epidermis y el parénquima o corteza de la raíz vía simplasto y apoplasto. Ya vimos cuáles son los mecanismos en cada uno. Y una vez que llega a la endodermis, las bandas de Caspari suspenden la vía apoplasto y toda el agua entra a las células o a la vía simplástica. Entonces,
la endodermis suspende la vía apoplástica y a partir de la endodermis toda el agua entra vía simplasto. Y después de la endodermis, pues obvio tiene que salir el agua. El agua sale, una vez que llega la endodermis, el agua sale, atraviesa membrana, aquí todos tienen que atravesar membrana por ósmosis y puede atravesar las demás células y se va a vertir al xilema, que son células muertas, y aquí lo hace por simple, o sea, atraviesa la membrana y llega aquí por difusión. Pero aquí este transporte, este punto es importante. Ahí en ese punto el agua sale de las células de la endodermis o de las células que están aquí en el parénquima de estas células, sale atravesando membrana. Y de ahí pues llega al xilema y del xilema se va por flujo de masas. Está como me está dando la nota se da por flujo de masas al resto de la planta. Bien, no, ahorita lo voy a dejar así. Cuando lleguemos a transporte de minerales vamos a ver una parte muy interesante. Porque aquí, por ejemplo, la ventaja de las bandas de Caspari, que ustedes la clase pasada me mencionaron que sirve para regular el flujo, efectivamente, el agua viene, pero viene con minerales. Entonces, imagínense que ya los minerales están aquí en el xilema, muchos minerales, y hay agua, y a lo mejor ya absorbió y hay menos agua. Medio punto para su examen que me diga qué puede pasar. Imagínense, ya se absorbió el agua, que por algún momento, por alguna situación ahora ya tenemos aquí en el xilema obvio, el agua viene con minerales, se empiezan a acumular aquí los minerales, hay suficiente agua, ya hay un poquito menos de agua en el suelo. ¿Qué podría pasar? Imagínense que no está en endodermis, ¿qué podría pasar? Ahora hay mucha agua aquí y hay más iones aquí que los que están aquí en la superficie de la raíz. ¿Qué pasa con el potencial hídrico? ¿Dónde es mayor? En la raíz, profa. Y entonces aquí puede ser, vean, si vamos de manera general, aquí va a haber mayor potencial hídrico, es cierto, por eso hay el flujo de agua. Por eso se viene y se lanza al xilema. Y luego imagínense que eso es en condiciones normales, por eso entra muy bien. Pero imagínense que ahora la cantidad de agua en el suelo está bajando. Ya no hay suficiente agua, ya hay mucho menos, o bueno, hay un poquito menos de agua, pero no estamos hablando de estrés hídrico. Y aquí adentro hay agua y hay iones. Obvio, si aquí cambia un poquito la situación de manera general,
es lo que dice su compañero, adentro hay mayor, afuera hay mayor potencial hídrico que adentro y entonces en condiciones normales entraría el agua. Pero en las condiciones que les digo, el potencial hídrico, dice su compañero, sería mayor aquí en la raíz, menor en el suelo. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿El agua se saldría de la planta hacia el suelo? ¿Quién me está hablando? Pero del agua. El 37. Entonces, imagínense que después que avancemos un poquito más, vamos a establecer bien cuándo se da esa condición. Pero imagínense eso exactamente, que el potencial hídrico sea mayor y sea menor afuera, ¿no? El agua saldría. Ok, pero ¿qué pasa con todo lo que ya absorbió la planta? Perdón, le puse... ¿Qué me dijiste? ¿37? Sí, por favor. Ahí está su medio punto, ¿no? Entonces, el agua saldría y se llevaría con ello todos los iones que ya absorbió. La planta no se puede dar ese lujo. Por eso existe la endodermis. Entonces, fíjense, ¿dónde se está acumulando? Porque imagínense que en la raíz viene el agua, los iones, y el xilema es como si fuera un pocito donde van a llegar de todas las células del parénquima de la raíz, de todas, y llega ahí los minerales y el agua para transportarse. Imagínense que cambien las condiciones del potencial hídrico, porque sí va a cambiar en algunos momentos, y que todo eso que ya está en nuestro almacenamiento, que es el xilema, ahora se salga. No, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿quién le va a impedir que se salga? Pues otra vez las paredes de banda de Caspari. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí en el xilema no hay membranas, que son como tuberías nada más, que obedecen solamente a cuestiones de aquí de manera horizontal de difusión. Y por difusión y diferencia de potencial hídrico, ¡paf!, el agua podría salir. Gracias a que aquí se lo va a impedir, no va a salir. ¿Por qué? Porque tendría que atravesar la membrana de la endodermis y ahí sí es otro rollo. Viene cargado de iones, viene cargado de agua, tendrían que entrar procesos de transporte activo, demás, la membrana controla y dice no pasa, es decir, no sale. Pero ¿qué va a pasar con el agua que está aquí en los espacios? Ahí sí puede, conjunto con los minerales, en los espacios fuera de la célula, fuera de la membrana, pues, ahí sí se puede perder un poco de agua y minerales en este pedacito, pero no se compara con la cantidad de iones que están almacenados ya en el xilema, ¿no? Entonces, ¿quién impide eso? Las bandas de Caspari. Entonces, las bandas de Caspari sirven como un mecanismo de protección y de regulación de la cantidad de agua y sales minerales que absorbe la planta. No las deja salir. O sea, entran, pero no van a salir. Y esa es una manera, un mecanismo de protección para la planta, porque si no perdería, cuando el suelo estuviera ya en condiciones muy, muy secas, que deja de absorber, o cuando haya condiciones donde la cantidad de soluto sea mucho, muy diferente, entonces podría provocar que sí salga, ¿no? Entonces, ¿quién lo impide? Las bandas de Caspari no van a permitir que salga, ¿no? Y luego más adelante voy a retomar, ahora que hablemos de minerales, retomo un poquito de eso, ¿no? Bueno, entonces eso es con respecto al... Oh, cerré. Y con respecto al transporte del agua, bueno, ahí para visualizar las vías. Y finalmente, pues, ahí podemos ver, fíjense, el agua entra, junto con los minerales, ya vamos a ver, pero bueno, el agua entra, ya dijimos, difusión y ósmosis, luego flujo de masas a través de los tubos del xilema, y luego va a llegar a los espacios, o sea, el xilema llega hasta las nervaduras de las hojas, ahí está el xilema, y de ahí se va a liberar a las células del parénquima y a los espacios que hay entre las células, y por ahí a los estomas, y después de ahí se va a perder en forma de vapor, y a eso le vamos a llamar
transpiración. Hasta aquí el mecanismo que estamos manejando para el transporte del agua, obvio, son las diferencias de potencial hídrico. Si ustedes ven, es mayor en el suelo, menor en la raíz, luego, perdón, en el suelo cerca de la raíz, luego en la raíz, en el xilema del tallo, en las hojas, y vean la enorme diferencia con lo del aire, y eso hace que el agua fluya de abajo hacia arriba, una parte, pero no toda. El otro mecanismo que explica el transporte de agua, yo ya lo había mencionado que en práctica, ¿cuál es? La transpiración, profesor. Respiración. Entonces, la transpiración, muy bien. Entonces, el otro mecanismo que va a influir es la transpiración. ¿Qué es la transpiración, jóvenes? Es la forma de cómo las plantas liberan el agua a través de... Ay, se me ocurrió la palabra. A través de gases, de los poros, haz de cuenta, van liberando el agua a través de los poros, a través de la radiación solar. Igual, creo que entraría en ese tema. Muy bien, entonces, gracias, Yulicen. Eso es lo que es la transpiración, ¿no? Finalmente, lo podemos definir así como lo dijo su compañera, es pérdida de agua. Entonces, es pérdida de agua en forma de vapor a través de los estomas. Ahora, esa transpiración va a permitir que se dé también el flujo de agua desde la base hasta la parte superficial. Ahorita vemos, o a la parte más alta de la planta, ¿no? Ahí están los estomas. Dentro de las hojas, la mayoría de las especies tienen los estomas, pues está el embés tienen los estomas abajo. ¿Por qué? Por obvias razones, porque si tuvieran también estomas, algunas especies los tendrán en la parte de arriba de las hojas, pero si tuvieran estomas, pues les llega la radiación solar, aumenta la temperatura, aumenta la tasa de transpiración, entonces generalmente los estomas van a estar abajo. Y los estomas van a ser un mecanismo excelente para controlar la pérdida de agua en las plantas. Es importante la transpiración, ahorita vamos a ver por qué, pero la planta siempre va a tratar de no eliminar demasiada agua. Sin embargo, es el factor que va a delimitar las otras acciones de la planta, como son la fotosíntesis. Además, el agua es el factor limitante. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua no está infinitamente en el suelo, ¿no? Entonces, la planta siempre va a tener mecanismos para regular esa transpiración o evitarla en ciertas condiciones lo más que pueda. Ya vamos a ver cuáles son esos casos y es a través de los estomas. Y ahorita vamos a ver un poquito de ello. Entonces, lo que quiero mencionar ahorita y que tomemos en cuenta es que el transporte del agua a través de la planta nosotros vamos a ver que el transporte del agua se da gracias a dos mecanismos principales. ¿Y cuáles son esos dos mecanismos? Pues ya lo vimos, es diferencias de potencial hídrico de hecho, fíjense, ustedes cuando hablan
cuando hablamos de difusión, hablamos de concentración, mayor concentración a menor concentración del agua. Pero donde hay mayor concentración de agua, hay mayor potencial hídrico. El agua está, hay más agua, mayor energía del agua, entonces mayor potencial hídrico. Y por eso se va a mover también a donde hay menor potencial hídrico, menor concentración del agua. Entonces ahí las diferencias de potencial hídrico pues incluyen estos procesos de difusión y ósmosis, porque la difusión siempre va a ser de mayor concentración a menor concentración. Si lo hablamos en términos de presión, de mayor energía a menor energía, y ahí ya no le digo difusión, sino le digo potencial hídrico. Pero obvio el potencial hídrico, pues ahí está incluido el tipo de difusión. Entonces, el transporte del agua se va a dar por diferencias de potencial hídrico, diferencia de energía del agua, de donde hay más energía, donde hay menos energía. Y el otro mecanismo que va a hacer posible que sea capaz de subir hasta 10, 15, 20 metros, 100 metros, es la transpiración. Entonces, estos dos mecanismos van a ser posibles, o va a ser posible que el agua pueda subir hasta la superficie. Y después vamos a ver que hay mecanismos que tienen menor influencia, que ustedes van a ver también, que se los mencioné en la práctica. Por ejemplo, la práctica que hicimos, pues está la capilaridad, pero vamos a ver que en plantas de gran talla, pues la capilaridad no influye mucho. Ahora, ¿por qué la transpiración va a afectar? Miren, ahí está nuestro... No proporcional, lo hago para fines prácticos y la hoja, ¿no? Entonces, el agua viene... Y obvio, aquí pues vienen los vasos, aquí viene el xilema. Y aquí podemos decir que está el xilema. Y obvio, pues ahí se va desviando y ahí está el xilema, ¿no? Entonces, el agua viaja en estado líquido. Pero cuando llega aquí, se vacía del xilema y entra a las células que están en el parénquima. Obvio, de aquí va a entrar a las células, de aquí puede entrar a las células, pero también de aquí y de las mismas células se va a vaciar a los espacios. Aquí hay espacios. Extracelulares, o le voy a poner intercelulares, entre células, ¿no?
aquí el agua se vierte y aquí el agua está en forma, desde aquí el agua ya es vapor. Entonces, el agua se va del xilema a los espacios ya lo dije, pero no lo había escrito, lo escribo para que no se confundan. El agua sale a los espacios intercelulares. Pero aquí, ¿cómo sale? Aquí ya sale en forma, cuando sale se evapora. ¿Por qué? Porque ahí en la superficie de la hoja está, la temperatura está un poquito más alta, o sea, estamos hablando al interior de la hoja, pero ahí pues la temperatura está un poquito más alta y por lo tanto el agua está como agua en forma de vapor en los espacios. Y ya luego de ahí sale como vapor por los estomas. Entonces sale de la hoja. Sigue saliendo como agua en forma de vapor, pero entonces que nos quede claro que desde adentro de la hoja el agua cuando se vacía, digamos, de las células de la hojita, cuando se vacía ya sea del xilema o de otras células, entonces en ese momento se evapora por las temperaturas, se convierte en agua en forma de vapor y sale a través de los estomas. ¿Hasta ahí sí nos queda claro? Profe, una duda. Digamos entonces que específicamente tienen que estar ya en las hojas para que salga de esa forma. Digamos que si está aún en el tallo no sale en forma de transpiración. No, ahorita, vean, hay casos excepcionales donde el agua no se evapora en el tallo, jamás se va a evaporar, jamás. En el tallo no se evapora, en la hoja, aunque en las células de las hojas, dentro de las células, aunque esté haciendo mucho calor, dentro de las células no se va a evaporar. ¿Por qué? Porque internamente va a haber también mecanismos que regulan que esté así en estado líquido. Pero cuando sale aquí en estos espacios, no en el tallo, por ejemplo, en el tallo viene en el xilema, ¿no? Pero no se va a evaporar porque también las características del xilema y no lo va a permitir, no se va a evaporar. Se va a evaporar hasta que se vacíen estos espacios, los espacios que están en la hoja. ¿Y por qué? Porque eso va a facilitar también el mecanismo de difusión de salida del agua. Porque entonces aquí se evapora, eso va reteniendo un poco que el agua que está dentro de las células no se evapore tan rápido. Y ahorita vamos a hablar de un mecanismo que regula este paso de vapor de agua de aquí adentro de la hoja hacia el exterior. Hay mecanismos, eso es lo que se llama transpiración y lo que nosotros vamos a ver que las tasas de transpiración están reguladas por muchos factores. Y de hecho la práctica de mañana va a ser para ver el efecto de algunos de esos factores sobre la transpiración, ¿no? Pero bueno, entonces, si estamos de acuerdo que viene en estado líquido, llega en estado líquido hasta las hojitas, el xilema se vacía y aquí en pequeños espacios cerca, esos espacios que ya están cerca de la superficie de la hoja, de la epidermis, ahí es donde se va a evaporar y se va a difundir como vapor de agua. Y entonces va a encontrar los pequeños orificios que son los estomas y por ahí va a salir, siempre y cuando haya diferencia de potencial hídrico. Siempre y cuando el potencial hídrico sea mayor adentro que afuera.
prácticamente siempre va a ser, porque la humedad en la atmósfera nunca estará al 100%, incluso por ahí en lugares que son muy húmedos, ¿no? Entonces, ok, fíjense, adentro de la hoja, esto que dibujé aquí, pues es lo que estamos viendo. Entonces, esto era lo que les estaba explicando, cuando el agua sale de la célula a estos espacios, aquí se evapora. Entonces, aquí hay vapor, pero esto que está aquí, esta capita que se pega aquí, es agua líquida. Se pega aquí por las características también de las paredes celulares y demás. Tiene agua líquida, entonces sale el agua aquí y a partir de aquí se evapora. Cuando se evapora se genera aquí un fenómeno de tensión superficial. ¿Por qué? Porque las partículas aquí las está jalando, por diferencia de temperatura se están yendo en vapor y las que están en estado líquido están jalando a las de la superficie. El caso es que ahí se genera algo que se llama tensión superficial. Entonces, la parte medular aquí es que se genera una fuerza de tensión. Acuérdense que la tensión superficial, como la que está en los ríos, se genera una tensión en la superficie del agua que hace que tenga una resistencia a aumentar de volumen, y esa fuerza, a mí lo que me interesa es simplemente que recordemos que esta fuerza que se genera aquí por la tensión superficial, porque unas moléculas de agua se están escapando y las que están aquí, que están en estado líquido, están jalando a las demás, y entonces las que escapan y las que jalan hacia adentro, ahí es donde se genera la fuerza de tensión. Y esta fuerza de tensión ahora, esta fuerza de tensión que está ahí, ¿qué es? Se va a transmitir a las moléculas de agua que están detrás, a las que están detrás, y se va a ir transmitiendo. ¿Puedo quitar eso? Sí, profe. Entonces, esta fuerza de tensión que se genera aquí se va a transmitir al agua que está atrás de ella, al agua que está detrás de ella. ¿Qué quiere decir? Que se va a ir transmitiendo al resto de la columna de agua. Miren, la fuerza de tensión se genera aquí en este punto, ¿de acuerdo? Porque pasa de vapor, de líquido a vapor. Se genera una fuerza de tensión aquí entre todos los espacios. Aquí, obvio, las células están poniendo espacios enormes, pero son espacios pequeños. Y esa fuerza se transmite a las moléculas de agua que están atrás, y estas a la que está atrás, y la que está atrás, y la que está atrás. Esa fuerza de tensión lo que hace es jalar a las moléculas de agua. Entonces, esa fuerza de tensión lo que hace es jalar las moléculas de agua.
Y esta fuerza se transmite a lo largo de toda la columna de agua en la planta. Vean, por ejemplo, nosotros si no tenemos agua, si ustedes tienen un tinaco arriba de su casa, en un piso, arriba del segundo piso, de pronto el agua no sube sola, ¿no? ¿Y qué tienen que poner? Tenemos que poner una bomba que genere una presión abajo para que esa presión impulse el agua hacia arriba, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la planta no tiene ninguna bomba abajo que genere presión e impulse el agua. La planta lo que se genera es un mecanismo. La transpiración es lo que hace. La planta lo que genera es un mecanismo de tensión en la superficie, que es debida a la transpiración, que lo que hace es que jala el agua. Y entonces jala en la superficie y aquí se transmite la tensión a esta y se transmite a esta y ¿qué está pasando? Que en la planta se está jalando el agua desde las hojas para expulsarla a la atmósfera y eso hace que el agua suba, aunado a las diferencias de potencial hídrico. ¿De acuerdo? Entonces, el agua se puede transportar desde la raíz hasta la punta más alta de la planta gracias a diferencias de potencial hídrico y gracias a la transpiración. Pregunta, si no hay transpiración, ¿va a seguir subiendo el agua? Por ejemplo, si tenemos un árbol de 10 metros, 7 metros. No, profe, no se podría. Entonces, si no hay transpiración, exactamente, ¿qué es lo que va a regular finalmente en la planta ese flujo de movimiento de agua? Es básicamente la transpiración. Están las diferencias de potencial hídrico, pero si no hay transpiración, pues no se va a poder dar. ¿Por qué no? Porque se está cerrando en primera la salida del agua y porque se está eliminando la fuerza de tensión y entonces no hay transporte de agua. Entonces, transpiración y diferencias de potencial hídrico hacen que el agua se transporte desde la base hasta la superficie. Ahora, yo acabo de decir que la transpiración es como si hicieran una cadena enorme entre ustedes y se tomaran de la mano y se fueran jalando, ¿no? O se fueran pasando algo a través de la mano, hacen una cadena larga desde la entrada de la universidad hasta su departamento, todos los alumnos de zootecnia, y se van pasando una moneda. La pueden pasar siempre y cuando la cadena sea continua. Entonces nos vamos pasando una moneda que va a salir del departamento y va a llegar a la entrada a través de la cadena de alumnos. Pero si llego y quito una parte, ¿ustedes están en qué cuarto? No sé, a lo mejor no han visitado todavía la universidad, no están, pero si llego y quitamos un tramo de alumnos, con que quite 5 alumnos, o si quito más, igual, ya no se van a poder pasar la moneda de mano en mano porque ya corté la columna. ¿De acuerdo? Para que la fuerza de tensión funcione y jale el agua, debe haber una columna continua de agua para que se vaya transmitiendo la tensión de moléculas a moléculas de agua. Si
ya no hay agua, pues ya no se transmite la tensión. Entonces, para que sea posible el transporte del agua, vamos a bajar esta. Para que sea efectivo la fuerza de tensión en el movimiento o transporte del agua, a la superficie y cuando digo la columna de agua me refiero al agua en el gilema. ¿Qué quiere decir? Pues que el gilema debe estar llenito de agua, ¿no? Imagínense el gilema como en realidad estoy jugando. La columna debe ser continua. Imagínense los vasos del gilema dentro de un árbol, dentro de una planta, son como popotes, ¿no? Imagínense todo. Y vamos uniendo los popotes, que cada popote sería un vaso del gilema, una célula. Unimos todos los popotes y formamos una especie de tubería, o como si metiéramos una tubería de cobre dentro del árbol. La tubería tiene que estar llenita de agua. Es lo mismo que ustedes hacen cuando succionan, iba a decir cuando se roban la gasolina, pero no, ustedes nunca, y además ya no se puede, creo, ¿no? En los autos. Por ejemplo, cuando ustedes sacan gasolina de un auto o sacan algún líquido como agua y que succionan, dejan que se llene la columna y luego ya nada más por gravedad cae, pero si se rompe la columna de agua, pues ya no va a seguir saliendo el líquido. Es lo mismo aquí. Los tubos del gilema deben estar completamente llenitos de agua para que pueda funcionar. ¿Se puede romper la columna de agua? Sí. Hay un momento en el que se rompe esa columna de agua y ¿qué pasa? Pues ya no hay transporte de agua y ahorita vemos qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué influye para que se mantenga la columna continua? ¿La fuerza de cohesión, profe? No. ¿Quién me está hablando? Catherine, Diego, el 11. Muy bien, ¿qué características del agua influyen para mantener y entonces su compañera nos acaba de decir una? ¿Qué otra se les ocurre? Gracias, Catherine. Otra, además de la columna, digo, de las fuerzas de cohesión. ¿Qué otra nos podría ayudar, Catherine? O Catherine, ¿o cómo es? Es Catherine, profe. ¿Y no sería la adición? Y la adición, ¿no? ¿Y qué número eres? El 11. No puedo rápido, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son las características del agua que influyen para mantener la columna continua? Por supuesto, son las fuerzas de cohesión. Más bien, alta fuerza de cohesión. Y la otra es las fuerzas de adhesión, ¿no? El agua tiene la capacidad de adherirse a muchas sustancias. En este caso, el agua se adhiere a las paredes del gilema. Se pega. Imagínense que
forma una especie de película sobre el xilema. O sea, cuando digo película, porque es una capita delgadita, un tipo de película o capita delgadita de agua sobre el xilema, ¿no? O sobre las paredes internas del xilema. Y esto es muy importante. Esas fuerzas de adhesión se van a dar por interacciones de las moléculas de agua con las moléculas que constituyen el xilema, por ahí los polisacáridos, y lo que van a hacer es fuerzas electrostáticas por atracción de cargas y entonces se va a pegar el agua. Las paredes del xilema siempre van a tener un poquito de agua. Esa agua que se forma en las paredes del xilema es agua que se llama agua de sorbatación, que equivale al agua que se adhiere a las partículas de arcilla que decíamos de potencial matricial, del agua que queda retenida ahí en esas partículas, que la planta no las va a sacar, que solamente nosotros, si calentamos el suelo, las vamos a sacar. Y aquí igual, esta agua que queda adherida en las paredes del xilema, pues la planta no la tiene, ¿no? Las células no la obtienen. Es agua que está fuertemente adherida a las paredes del xilema por fuerzas de atracción y que van a formar una película de agua, pero que es muy importante, porque eso junto con las fuerzas de cohesión va a permitir que se dé el transporte. ¿Por qué? Porque imagínense entonces, imagínense que tenemos un vaso, bueno, el xilema. Una lata con esto. De pronto trabaja muy bien. Entonces, imagínense que ahí tenemos el xilema y obvio va a haber moléculas de agua que están pegaditas todas en el xilema y entonces ahí son las moléculas que están adheridas a la superficie, ¿no? Por atracciones importantes, ahí están. Bueno, ya no las pongo todas, ustedes sí. Y ahí están. Y luego, pues, en el xilema están las partículas, ¿qué ondas? Las partículas de agua que van viajando, ¿no? Ahí tenemos el agua. Y bueno, muchas moléculas de agua. Profe. ¿Qué pasó? Ya solo faltan 7 minutos para que termine la clase. Ok, muchas gracias. Entonces ya nada más les comento esto. Aquí se generan fuerzas de atracción. Se generan fuerzas de atracción entre todas las moléculas. Se generan fuerzas de atracción con esto. Y lo que hacen es que aquí se genera una tensión superficial porque se atraen. Y esto hace que vaya subiendo si ejercemos una presión de jalar el agua desde aquí. Si jalamos, pues ejercemos la presión aquí, esta presión se transmite, o fuerza si lo quieren ver, se genera una fuerza aquí, se transmite y esto va jalando y jalando siempre y cuando esté lleno.
¿Por qué está lleno? Porque hay moléculas que están adheridas siempre en las paredes del xilema y por las fuerzas de cohesión, eso siempre va a tratar de, o no, va a propiciar que la columna esté llena. Entonces, tarea ya nada más rápidamente. ¿Qué es cavitación y qué es embolia? En plantas, por supuesto, ¿no? Entonces ahí de tarea, ¿qué es la cavitación y qué es la embolia? Y mañana hacemos la práctica. Entonces, por ahí, Profe, ¿qué pasó? disculpe, es que yo tengo un problema con los materiales de la práctica respecto a mi planta, que la planta que ahí pide, pues acá no hay, o igual no la conozco. ¿Por qué otra planta podría sustituirla? Disculpe. Dame un minuto y voy por mi planta. Menos de un minuto, rapidísimamente. Miren, esta es la planta, ¿no? Este es un tallito, mide como, sus tallos tienen que medir como unos 40 centímetros, 50 centímetros. No tiene ramificación, tiene hojitas y es una ramita que si la tengo así se mantiene erguida. Busquen algo que se le parezca. Hojas no muy grandes y que de preferencia no estén ramificadas. Si no tienen otra, pues ya ni modo, porque vamos a medir área superficial y luego eso les va a costar más trabajo. Bueno, más tiempo, ¿no? Entonces traten de que la planta sea más o menos así, con que tenga una longitud de unos, les digo, 40 centímetros, está muy bien y listo. Y cualquier planta, nada más que se mantenga erguida, ¿no? Que no sea flácida porque si no, luego se marchita rápidamente, son muy sensibles y no nos va a permitir evaluar la transpiración. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen ningún otro pregunta, sean felices, nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. De nada. Hasta luego, profesora.